La inflación es como una pequeña estafa, porque en realidad el Estado te está cobrando un impuesto y no te dice que te lo está cobrando. Y vos, Gran estafador Sturzenegger, entonces. nada, y te digo, la sociedad, nada, como que nadie dice nada, ¿no? Entonces La digo, culpa siempre es de la la sociedad igual. Siempre la culpa es de la sociedad, es nuestra la culpa. inflación tiene ese componente de Claro. estafa, ¿no? Hola, buenas, ¿cómo andan? Hoy voy a hacer un video distinto a lo que suelo hacer porque le hicieron una entrevista a Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central entre 2016 y mediados de 2018. O sea, fue presidente del Banco Central de Macri, su mayor parte. Y como suele pasar con los funcionarios cuando pasan por la función pública y les va bastante mal, desaparecen por un tiempo de los medios. Vi que Fede decidió dar una entrevista hace poco y me pareció divertido revisar un poco qué tenía para decir y compartir mis opiniones con ustedes. Y porque por lo general los economistas solemos hablar como si tuviésemos la solución a todos los problemas y muchas veces pasa, o casi siempre pasa, como en este caso, de gente que pasa por la función pública, le va muy mal, terriblemente mal, igual vuelve a hablar con los medios y explicar lo que hay que hacer como si acá no hubiese ocurrido nada. Por eso, más allá de indignarnos y enojarnos con las cosas que puede decir, también puede ser algo entretenido de ver y poder tomarlo con un poco de sentido del humor o divertirnos, no tomarlo tan en serio. O puede que no sea tan divertido si vuelve y la vuelve a chocar, pero bueno, eso queda para el futuro. La verdad que la pasé muy bien haciendo esto, lo disfruté mucho, me divertí, así que quédense, que yo creo que no se van a arrepentir. Y suscríbanse al canal, que no suelo hacer estas cosas, en general hablo de economía y finanzas, pero si les interesa que siga haciendo este tipo de contenido, díganme acá abajo en los comentarios. ¿Cuán importante es ese acuerdo en términos de lo que pasa después, al día siguiente, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, lo veo que no es nada relevante. O sea, podemos tener un acuerdo con No es nada relevante un acuerdo con el FMI. Nada relevante. el fondo o podemos no tener un acuerdo con el Da fondo. igual, podemos tener o no tener. Al día siguiente nos vamos a levantar y todos los problemas de Argentina van a seguir estando exactamente ahí, va a seguir el cepo, van a seguir los controles de precios, van a seguir que los exportadores tienen prohibido exportar. Va a seguir el cepo, van a seguir los controles de precios, los exportadores no van a poder seguir exportando. Son todas cosas que el cepo está, pero lo puso la administración de Macri, lo puso la CUNCE en el 2019. Los exportadores pueden exportar normalmente, me parece. Y los controles de precios son bastante mínimos, me parece. No creo que sea un problema estructural de la economía. El problema estructural es la inflación, ¿no? Pero bueno, Fede es doctor en economía. Entonces no veo yo que no se juegue nada relevante en el fondo. En el fondo no se va a inmiscuir mucho en términos de pedirle nada a Argentina. Creo que la gente del fondo tampoco tiene mucho interés en arreglar, porque es un quemo arreglar, digamos, hacer algo con Argentina. Argentina después nunca cumple, con lo cual es un quemo arreglar con Argentina, un quemo. No se juegue nada relevante en el fondo. En el fondo no se va a inmiscuir mucho en términos de pedirle nada a Argentina. Creo que la gente del fondo no le va a pedir nada a Argentina, me parece que le va a pedir 44.000 millones de dólares más intereses, ¿no? Porque es lo que Argentina le debe por una deuda que se tomó en 2018. Y pidieron 57.000 millones con el crédito ampliado. O sea, por suerte debemos solo 44.000. Y eso es lo que va a pedir el fondo, ¿no? Lo que quiere el fondo es que Argentina le vuelva a pagar. Un quemo para el fondo es que Argentina sea el mayor deudor del fondo, por lejos. Si uno mira la tabla de la cantidad de deudores, Argentina creo que duplica el segundo, es tremendo. El fondo tiene un problema bastante grande, Argentina tiene un problemón enorme, pero el fondo como prestamista también tiene un problema bastante grande. Me sorprende un poco que sea tan liviano para hablar del tema. Tampoco tiene mucho interés en arreglar, porque el interés son 44.000 millones de dólares. Con lo cual no va a haber ninguna condicionalidad importante en el acuerdo con el fondo. Lo único que se va a llegar a discutir es si los pagos que Argentina tiene que hacer se van a patear un poco o no. Claro. Si Argentina no lo arregla, no los va a pagar de cualquier manera, pero repito, no... Condicionalidad importante es increíble lo que dice. Argentina lo va a terminar pagando como siempre se pagaron todos los acuerdos con el fondo. Siempre los pagó, todos los países del mundo lo pagaron. La liviandad de Sturzenegger es increíble, siendo uno de los responsables de esto, ¿no? Porque, aunque no parezca, él fue presidente del Banco Central durante 12 años y medio.
de gestión macrista, 2016, 2017 y la mitad del 2018. A él le explotó la bomba de Levax. Y por la explosión de la bomba de Levax hubo una corrida cambiaria en el 2018 y por eso Macri llamó al Fondo Monetario Internacional. Porque no se podían pagar más los vencimientos de deuda. Vos pensás que, por ejemplo, la reestructuración de la deuda fue una reestructuración, la verdad que medio innecesaria. Si vos mirás los innecesaria. La reestructuración de la deuda fue innecesaria. números. La de los privados. La de Guzmán, porque Sí. vos decís, bueno, la verdad que consiguió una quita del 50%. Decís, bueno, eso es extraordinario, ¿no? Nadie podría decir que eso no está buenísimo y la participación también fue bastante importante, más del 90% de las deudas. O sea, en fin, digamos, en esos parámetros fue exitoso. Sí. Pero vos reestructuraste una deuda que era 25 puntos del PIB. No reestructuraste como los griegos que reestructuraron una deuda que era 170 puntos del PIB. Sí. Una deuda relativamente pequeña. Sobre esa deuda que era... Una deuda relativamente pequeña es... Uno puede tomarlo de muchas formas, ¿no? Pero el gobierno de Sturzenegger, cuando estaba Sturzenegger en el gobierno entre 2016 y 2017, cuando a Argentina todavía le prestaban plata, fue el país que tomó deuda, una mayor cantidad de deuda en la menor cantidad de tiempo, o sea, que más deuda tomó en un periodo tan corto de tiempo, que fueron esos 2 años, en toda la historia. Toda la historia del capitalismo, toda la historia. Es increíble, lo pueden googlear esto. Eran 100.000 millones de dólares, vos conseguiste ponerle una quita del 50%, 50.000 millones, así que bueno, ahorré Sí, 50.000 millones. sí. ¿Quién pagó esos 50.000 millones? Probablemente la mitad lo pagaron los argentinos. Ujú. Entonces, de esos 50.000, en realidad, bueno, lo que vos en realidad ganás para el país son 25.000, que es lo que no pagan tus propios ciudadanos. Bueno, entonces, tuviste una ganancia de 25.000. ¿Cómo que pagó el 25% de los ciudadanos de Argentina la deuda? La reestructuración. Ahora, como era una deuda que en realidad vos la podías seguir No lo pagando, explica, nadie le porque pregunta. la deuda tiene una tasa de interés del 5%, Sí. la economía argentina en dólares crece más o menos al 4%, entonces la verdad que no necesitas un esfuerzo fiscal importante para poder pagarla. O sea, la deuda era sustentable. La deuda era sustentable. La deuda era sustentable. El final de su gobierno de Macri terminó, no en el final, sino después de las PASO de agosto de 2019. El gobierno no solo fue que... no sé cómo decirlo de forma suave. Dejó de pagar la deuda en pesos. Defaulteó la deuda en pesos, en moneda local. No fue que defaulteó y dijo, bueno, vamos a dejar de pagar los vencimientos de deuda en dólares. Dejó de pagarlos en pesos, en la moneda que ellos podían imprimir. Hizo el reperfilamiento de la CUNSA. Y en ese momento el riesgo país estaba en 2.500 puntos, entre 2.000 y 2.500. Se movía mucho porque había un quilombo hermoso en Argentina. Sustentable la deuda no era. De hecho, Guzmán hizo la negociación con el fondo de su lado, y el fondo dijo que la deuda no era sustentable. O sea, a partir de una declaración del Fondo Monetario Internacional que decía que bueno, que ahora Sturzenegger dice pobre fondo, a partir de una declaración del fondo de que la deuda no era sustentable, se comenzó con el proceso de reestructuración. La deuda, nadie puede defender que la deuda era sustentable en ese momento. El mercado entiende que la deuda era sustentable. El mercado le ofreció a Alberto Fernández... El mercado no entendía que la deuda era sustentable. Para nada. El riesgo país estaba más arriba de los 2.000 puntos. Es tremendo. Bueno, después en el 2020 llegó a 4.000, me parece. Arriba de los 3.000, pero estoy hablando de durante el gobierno del cual él formó parte, ¿no? El mercado le ofreció a Alberto Fernández en su primera semana pantear todos los vencimientos 5 años. Entonces el mercado se encuentra a decir, ¿por qué reestructurás algo que en realidad vos podrías pagar? Bueno... Está claro que no se podía pagar, ¿no? Capaz que estoy repitiéndome mucho, pero uno lo tiene que tomar ya un poco más tranquilo, ¿no? Pero bueno, incluso el acuerdo con los acreedores fue un acuerdo para reestructurar la deuda. Él mismo dijo que el 90% de los acreedores aceptó reestructurar la deuda porque Argentina no iba a pagar nada, sino, ¿no? Antes que no cobrar nada, reestructurás para que se llegue a un acuerdo. Es delirante. Para ahorrarte esa plata que decías. No, porque no era tan relevante. Entonces vos lo reestructurás porque necesitas encontrar un enemigo. Vos tenés un déficit. El déficit tiene que financiar... ¿Qué es el déficit? El déficit es que el gobierno gasta más que sus impuestos.
Cuando vos tenés ese agujero fiscal, lo tenés que financiar. O lo financiás con deuda o lo financiás con emisión monetaria. Cuando lo financiás con emisión monetaria, lo que estás es lo estás financiando con inflación. Sí. ¿Okay? Pero la inflación en realidad actúa como un impuesto. Porque la emisión monetaria es inflación hoy, es pérdida de poder adquisitivo hoy, eso es lo que financia el Estado, entonces es como un impuesto más. Un impuesto horroroso, porque la inflación la pagan los que menos tienen. Entonces es que el 10% más pobre de la población... Es increíble que Sturzenegger esté hablando de inflación, esto ya deja de ser chistoso. Porque es como si él no hubiese existido, no hubiese tenido ninguna responsabilidad en la aceleración inflacionaria que tenemos desde 2018. O sea, uno puede decir, está bien, Argentina siempre tuvo inflación después de la convertibilidad, ¿no? Más o menos, antes también, pero bueno. Después de la convertibilidad arrancó un poco con inflación, subió un escalón durante el gobierno de Cristina, el primero, el segundo, terminaron con una inflación del 20 y pico %. Pero arranca el gobierno de Macri, más o menos se le empieza a bajar. A fines de 2017, él presenta las metas de inflación para el 2018 y dice que la inflación va a ser del 10% con un error, una expresión de más menos 2. Hay una foto muy famosa, ahí se la pongo. La inflación de 2018 terminó siendo el 47%, 46%. En 2019 fue 54%. Entonces tuvimos un salto en el escalón inflacionario muy grande después de la gestión de Sturzenegger con su bicicleta de Levax a cargo del Banco Central con sus metas de inflación. Como él dice, está explicando ahora que cada vez que hay emisión hay más inflación porque él tiene esa visión monetarista de la inflación, ella la implementó y así quedamos, ¿no? Es muy llamativo que él haga toda esta, no sé cómo decir, una explicación. Incluso después del vino Sandleris, después, o sea, en el medio estuvo Caputo, pero estuvo Sandleris, que con el Fondo Monetario Internacional hicieron un régimen de emisión cero, se emitió cero entre fines de 2018 y hasta que perdieron las PASO en 2019 y... Bueno, la inflación en 2019 terminó siendo igual del 54%. Paga como porcentaje de su ingreso el impuesto inflacionario 22 veces más que el 10% más rico, ¿no? Entonces es un impuesto que le cobramos a los pobres primordialmente. Pero se lo cobró él. Tiene también un efecto totalmente devastador sobre el funcionamiento de la economía. El bloque central, digamos, si me permitís, como del estancamiento económico es el cepo cambiario. Si vos te pones a pensar, el cepo cambiario es cobrarle un impuesto a quien exporta para darle un subsidio a quien importa. A ver cómo es eso. Ustedes por ahí eran muy chicos, pero el cepo cambiario, que es el padre de todos los problemas para Fede, lo puso el gobierno de Macri en 2019, después de que perdió las PASO. Claro, eso. El cepo es, yo básicamente al que exporta le doy menos para que el que importa pague menos. Entonces es un impuesto, lo podemos pensar como un impuesto a que exporta y un subsidio al que importe. Vos decís, pero espera, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Sí. Eso es el cepo. Entonces el cepo, un país tiene cepo. El cepo no tiene ningún sentido. No es que se fugaron más de 80.000 millones de dólares entre 2015 y 2019, entonces en algún momento había que frenarlo porque si no quebraba el país, que ya está quebrado, ¿no? Pero podría haber sido peor. Pero para Sturzenegger no tiene ningún tipo de sentido poner un control de cambios. Ningún sentido. Pero lo puso Macri, pero bueno, no tiene ningún sentido. Se imaginan que si hoy se saca el cepo cambiario, ni el FMI pide sacar el cepo cambiario. El FMI pide una transición hacia ir desarmándolo, pero no sacar el cepo cambiario. El control de cambios, ¿no? Si se saca hoy, el dólar oficial salta. Hay una devaluación importante, con más pobreza, más desigualdad y las consecuencias que conocemos en Argentina cuando salta el dólar. Y esto vos sabés que Alberto Fernández, antes de asumir como presidente, él lo había metaforizado muy bien. Él había hablado de la puerta giratoria. Él decía, no puedo poner yo el cepo, porque si yo pongo el cepo es como una puerta giratoria. Vos la trabás, está bien, la plata no sale, pero la plata tampoco entra. Sí. Entonces el cepo es como es. Acá aparece de vuelta el mismo problema, porque está clarísimo, ¿no? Que su teoría, su
hipótesis es que hay que hacer una libre circulación de capitales para que venga inversión. Ellos lo hicieron 2016, 2017, 2018, mitad de 2019. Y vinieron muchas inversiones, pero especulativas, para hacer una bicicleta financiera con la diferencia de tasa de interés que él garantizaba, porque Sturzenegger era el presidente del Banco Central, con una tasa de interés superior a la internacional, para que haya una valorización financiera, luego se paguen esas LEVAC en pesos y los inversores internacionales vuelvan a comprar los dólares al Banco Central y se los lleven. Y ahí eso explotó en el 2018 y ahí él renunció. Entonces, el cepo yo te diría, el cepo es como un cáliz envenenado, ¿no? Y este gobierno un cáliz lo ha envenenado. Perdón, voy a tomar un poco de cáliz envenenado. Me quedé sin cáliz envenenado. Tengo que ir a buscar más cáliz envenenado. Argentina políticamente es un país extraordinariamente conservador. Sí. Es un país que donde su electorado tiene mucho miedo al cambio. Donde si vos haces una reforma que hay ganadores y perdedores, la gente no acepta que haya perdedores. Bueno, tiene razón, cada cambio al final lo terminó dejando peor, entonces como que la gente está asustada del cambio. Y ese conservadurismo de Argentina, que es mantener estructuras productivas. Es tremendo, la culpa es nuestra por cómo votamos. Vendría a ser más o menos. Entonces la culpa también tendría que ser nuestra por haber votado a Macri y a él. Lo que te ocurre, Luciana, es que si vos tenés el cepo y el cepo vos lo mantenés en un valor, bueno, claramente vos vas a tener que ir... Obviamente las exportaciones van a ir como declinando, ¿no? Porque si vos no tenés rentabilidad y lo que te pagan es menos de lo que digamos para compensar tus costos, entonces vas a tener un debilitamiento del proceso de exportación y eso va a implicar que eventualmente vas a tener que poner más restricciones a las importaciones. Ahora, es parte de un proceso. Federico, ¿cómo se explica en el contexto de esta argumentación que haces que en este periodo del año, comparado con el mismo periodo del año pasado, las liquidaciones en dólares del agro exportador suman más de 30.000 millones de dólares, 11.000 más que el año pasado? Bueno, digamos, me estás hablando de un sector particular, un sector muy competitivo, como sabemos en Argentina, donde los precios, digamos, han sido muy importantes en términos de crecimiento de los precios este año respecto al año pasado, pero tenemos que mirar el conjunto, la integralidad de las exportaciones, ¿no? Entonces, déjame que yo te cuente una cosa que por ahí se habla poco. Nosotros cuando abrimos el cepo, en diciembre del 2015... Eso es buenísimo. Esto es buenísimo, es espectacular. Esto es duranbarbismo explícito. Esto lo hacen todos, además, es buenísimo. Los precios este año respecto al año pasado. Ella le preguntó por qué su teoría no funciona hoy, de que si hay cepo hay menos exportaciones, mostrándole los números, ¿no? Tenemos récord de balanza comercial positiva porque se exporta mucho. Él dice que hay una situación de los precios internacionales, que es cierto, entonces dice que hay que mirar la integralidad. Pero tenemos que mirar el conjunto, la integralidad de las exportaciones. El conjunto de las exportaciones. Bueno, uno dice, acá me voy a decir qué industria, qué sector no está exportando, ¿no? Suponemos. ¿No? Entonces, déjame que yo te cuente una cosa que por ahí se habla poco. Nosotros cuando abrimos el cepo, en diciembre del 2000... Y nos cuenta una anécdota. Es la clave. La clave es cuando no tenés los números, no hay datos, no sabés qué decir porque tu teoría la pusieron ahí expuesta. Vamos a contar una anécdota. Contemos una anécdota. 15, que fue la primera cosa que me decían las empresas pymes. Es totalmente inchequeable. Las pymes me contaban una cosa interesante. Me decían, yo ahora puedo vender afuera. Ponerle un vendedor, digamos, de herramientas de, no sé... La estoy inventando una marcha así chequeable porque estoy inventando. Esto es de manual. De hecho, él tiene un video en donde en una conferencia internacional explica que antes de un debate, Durán Barba le decía, vos habla de cualquier cosa, pero no expliques lo que vas a hacer. San Rafael. O de Rafaela en Santa Fe. Sí. ¿Okay? Entonces le digo, ¿pero por qué antes no podías? No, porque antes me obligaban a liquidar las exportaciones a los 10 días. Entonces yo le vendía herramental a alguien en Brasil, le tenía que decir, vos me tenés que pagar en 10 días. Y el tipo me decía, yo en 10 días no te puedo pagar. Claro. Te tomo las herramientas, las vendo y te las pago. Entonces,
digamos, el cepo es muy impresionante la cantidad de maneras que de alguna manera inhabilita la posibilidad exportadora de Argentina. El número no apareció nunca, no hubo forma de refutar la pregunta de Luciana, pero la anécdota ya está, tapó el problema, no hay ningún problema. Con una anécdota se soluciona todo. Es fantástico. Úsenlo a esto porque funciona, de verdad. Sobre todo si estás en La Nación. La inflación es como una pequeña estafa. Porque en realidad el Estado te está cobrando un impuesto y no te dice que te lo está cobrando. Y vos... Gran estafador Sturzenegger, entonces. Mira, nada, y te digo, la sociedad, nada, como que nadie dice nada, ¿no? Entonces la culpa siempre es de la sociedad igual. Siempre la culpa es de la sociedad, es nuestra la culpa. La inflación tiene ese componente de estafa, ¿no? Sí, todo como hicimos nosotros. Sí. O sea, yo llegué al Banco Central el 15 de diciembre del 2015 y el 17 abrí el cepo, ¿ok? ¿Y qué ocurrió? Acumulamos 40.000 millones de dólares los años siguientes. A la semana nadie estaba hablando del tema de las reservas, ¿no? Entonces... Son solo los 2 años siguientes. Increíble, acumularon 40.000 millones de dólares de reserva, que se fueron todas después, todas. Quedaron muy poquitas después, cuando se fueron del gobierno, ¿no? Increíble, se fugaron más de 80.000 millones de dólares en 4 años. Más de 80.000 millones de dólares en 4 años. Ellos abrieron el cepo, sí, entran dólares y después se van. Se hace el esquema de valorización financiera, en este caso con las LEVAX, entran los dólares, van a las reservas del Banco Central, tiene razón, entran a las reservas del Banco Central a partir de la deuda que tomaba el Estado, el Tesoro, entraban los dólares porque se cambiaban por pesos, los pesos iban a las LEVAX para hacer la valorización financiera y después se vencían esas LEVAX o las cambiaban en el Banco Central de vuelta por los pesos cambiaban en el Banco Central por los dólares y con esos dólares los grandes inversores que confiaban en Argentina, se volvían y se volvieron a sus casas matrices con los dólares, que dejaron a Argentina la deuda, que supuestamente era sustentable. Es delirante lo que dice Sturzenegger, porque son los 2 primeros años acumulamos reservas, los otros no importan. Me parece que claramente al gobierno le iría muchísimo mejor teniendo una economía que empieza a funcionar, que pueda conectarse con el mundo, que la gente pueda exportar. Pero normalmente. Un gobierno como Cambiemos que tenía otra... Todo el mundo puede exportar normalmente, eso es lo llamativo, salvo el cierre de las exportaciones de carne, que eso ocurrió y está ocurriendo en parte, ¿no? Ahora se está liberando, pero no hay ninguna restricción a las exportaciones. La visión sobre el movimiento de la economía tuvo que poner un cepo en su último periodo. Sí, lo que pasa que sí, fue muy sobre el final y en cierto sentido un poco, digamos, de alguna manera catalizado por las propias cosas que decía el gobierno que venía, ¿no? Entonces yo creo, imagínate si... Con las expectativas... Sí. Acá tiene el mismo discurso que Macri, ellos pusieron el cepo porque venía Cristina. Si hubiera ganado las elecciones de ninguna manera hubiera sido ni siquiera necesario, ni nadie lo hubiera pensado, ¿no? Federico, 2 últimas cuestiones. Una concepción desde el kirchnerismo, desde el gobierno y desde la parte de la sociedad que adhiere al kirchnerismo o se siente más cercana a esa visión del mundo, sostiene que cuando no hay cepo, cuando hay este libre flujo de dólares, los dólares terminan fugándose. ¿Cuán real es eso en el movimiento de la macroeconomía? Mira, yo les diría, digamos, hay que mirar un poquito los números, ¿no? Entonces... Claro, los números de la investigación del Banco Central dicen que se fugaron 86.000 millones de dólares en 4 años. 86.000 millones de dólares en 4 años, es casi el doble de lo que se le da al Fondo Monetario. Por ejemplo, si vos mirás los 2 primeros años de Cambiemos, no se fugó $1, entraron dólares. O sea, hubo entrada. ¿Te acordás que a veces se Hay que mirar los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos. Sturzenegger es la teoría de Macri, pero más radicalizada. Los 2 primeros años no se fugó $1, entraron dólares. Claro, la cosa es qué pasó después, ¿no? Entraban y salían a puerta giratoria.
decía, che, entra mucha plata. Entró demasiado. También decían que no llegó. Bueno, sí, pero digamos, también eso lleva su tiempo, ¿no? Me parece que los procesos son de maduración, son de establecer un criterio. Entonces, me parece nuevo, o sea... Había que esperar, había que darles más tiempo, ¿no? De vuelta, la culpa es de la gente, porque la gente no los votó. Ese es el problema, había que darles más tiempo, si no, no hubiese venido la corrida de 2019. El problema con esa teoría es que la crisis empezó en 2018, y en 2018, después de la victoria electoral del macrismo en 2017, le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y parecía que Cristina no volvía nunca más al gobierno, parecía que el peronismo estaba olvidado y ellos decían que estaban muy envalentonados, pero la crisis arrancó en 2018. Ellos llamaron al Fondo Monetario en 2018. Bueno, la historia de que todo se fue al tacho porque los mercados anticiparon que venía Cristina, no pasa ninguna prueba de estrés de los modelitos de Sturzenegger. Es tremendo. Es tremendo. Hay que pensar una cosa, ningún país del mundo tiene esto del cepo. ¿Perú tiene cepo? No tiene cepo Perú. Ahí está. Esto pasa siempre también. Comparémonos con el mundo, nadie tiene cepo cambiario, nadie tiene nada, el cepo lo pusieron ustedes, muchachos. No es casual que te mencione el caso de Perú, porque Perú hace 15 años tiene el mismo presidente del Banco Central. El mismo, Julio Velarde, un capo total, absoluto. ¿Cómo se llama? Julio Velarde, un capo absoluto. Otra vez con el problema de las instituciones, que hay que sostener al presidente del Banco Central. Está bien, es su teoría. Ellos tampoco la cumplieron acá, ¿no? Uno puede tener muchas críticas, yo no estoy de acuerdo para nada, ¿no? Pero bueno, de vuelta, él fue presidente del Banco Central hasta 2018, después lo cambiaron por Caputo y después por Sandler, estuvieron 3. Tendrías que entrevistar un día, te encantaría hacerlo. Lo tendrías que entrevistar, le dijo, ahora le dice cómo hacer su trabajo. Le dice a ellos, a nosotros nos dice cómo tenemos que votar, de alguna forma, y a ella le dice cómo hacer su trabajo. Bien. Vos en Perú tenés unos... ¿Le cortaron el micrófono? Políticos tremendos. ¿Le cortaron el micrófono? Expresidentes que se suicidan, presidentes que lo sacan, Congreso, pum. No tenés absolutamente ningún problema y en ese se te ocurre poner un cepo a los capitales. Entonces, volvemos un poco a lo que tiene un sustrato político que en realidad son las causas profundas. Si a él le cortaron el micrófono, yo voy a cortar el mío.